Hola, esto es Jex Analiza y el día de hoy no voy a hablar de una película solo como entretenimiento. Voy a hablar de un caso que expuso fallas legales, sociales y culturales. Un caso que obligó a un país entero a preguntarse si su sistema realmente protegía a las infancias. Hablemos de Hop, una película surcoreana basada en un caso real ocurrido en 2008. Y aunque muchos la conocen por lo dura que es, lo verdaderamente importante no es lo que muestra, sino lo que nos obliga a cuestionar. Para quienes no han visto la película, Hop narra la historia de una niña víctima de violencia sexual extrema y se centra no solo en el crimen, sino en el proceso posterior, la recuperación, la familia, el sistema legal y la comunidad. El caso real es conocido como el caso de Cho Tu-sun, un hombre adulto con antecedentes, que agredió sexualmente a una niña de 8 años, causándole daños físicos y psicológicos permanentes. No voy a describir el delito, no es necesario. El enfoque aquí no es el morbo, sino entender qué pasó después y por qué este caso sigue siendo relevante hoy. Aquí es donde entra la criminología. La criminología no estudia solo al delincuente, estudia el delito como un fenómeno social. La criminología analiza por qué ocurre un delito, en qué contexto, cómo responde el Estado, cómo reacciona la sociedad y qué consecuencias deja. Este caso es importante porque muestra que no basta con detener a un agresor si el sistema sigue fallando en proteger a la víctima. Ahora hablemos de victimología. La victimología estudia a la víctima, su proceso, su daño, su entorno y cómo el sistema puede volver a dañarla. En muchos casos, la violencia no termina con el delito. Continúa en interrogatorios repetitivos, procesos judiciales largos, exposición mediática y falta de acompañamiento. Cho Tu-sun fue condenado a 12 años de prisión. Para un delito de esta magnitud, la sociedad coreana consideró la condena insuficiente. ¿Por qué fue tan corta? Bueno, porque la ley coreana en ese momento permitía que el consumo de alcohol fuera considerado un atenuante penal. El agresor argumentó no recordar lo ocurrido debido a su estado de intoxicación y eso redujo su responsabilidad penal. Esto generó una indignación nacional, porque la pregunta era clara: ¿por qué el agresor recibe comprensión legal mientras que la víctima carga con las consecuencias de por vida? Aquí una pregunta importante: ¿cambió la ley en Corea del Sur? La respuesta es sí. El caso provocó protestas, peticiones masivas y una revisión del sistema. Después de este caso, se fortalecieron las leyes de protección infantil. Se amplió el registro público de agresores sexuales. Se endurecieron las medidas de supervisión tras la liberación. Y se cuestionó seriamente el uso de alcohol como atenuante. Aquí hay un punto delicado. La reinserción social existe porque el derecho penal no puede basarse solo en el castigo. Pero la reinserción no puede estar por encima de la seguridad de las infancias. En Corea, este caso abrió el debate sobre si todos los delitos son reintegrables, qué perfiles representan un riesgo permanente y hasta dónde llega el derecho del agresor frente al derecho de la víctima a vivir sin miedo. En México, los delitos sexuales contra menores son considerados graves y en muchos casos no permiten beneficios. Aquí, el consumo de alcohol no elimina la responsabilidad penal, y en ciertos delitos incluso puede considerarse agravante. Revictimizar es obligar a la víctima a repetir su historia una y otra vez sin cuidado, sin contención y sin enfoque humano. Esto sucede cuando se duda de su relato, se minimiza el daño, se culpa indirectamente o se prioriza el proceso sobre la persona. Dejar de revictimizar implica protocolos especializados, entrevistas únicas, personal capacitado y un enfoque centrado en la víctima. ¿Qué se puede hacer? Educación sexual adecuada a la edad, reconocimiento de límites, saber identificar abuso, saber pedir ayuda, hablar sin miedo, creer en las infancias, no minimizar, no callar, políticas públicas reales, atención psicológica gratuita, justicia con perspectiva de infancia. ¿Por qué deberíamos hablar sobre esto? Porque analizar estos casos no es sensacionalismo, es prevención. Porque el silencio protege al agresor, no a la víctima. Y porque la criminología no existe para justificar el crimen, sino para entenderlo y evitar que se repita. Hop no es una película fácil, pero es necesaria. Nos recuerda que la justicia no se mide solo en años de prisión, sino cómo protegemos a quienes no pueden defenderse.
Hablar de esto también es una forma de cuidado.